Entonces, nuevamente estoy en esta imagen. En el centro, pues están ustedes observando cómo característicamente se observa los elementos blastematosos. Predominantemente un patrón de infiltración difuso, células redondas, pequeñas y azules, y les decía yo que el tumor de Wilms hace parte de los tumores de célula redonda, pequeña y azul de la infancia. Llevamos hasta ahora tumor de Wilms y llevamos linfoma en este grupo de tumores. Muy bien, dentro de los elementos epiteliales, seguramente yo espero encontrar túbulos y espero encontrar glomérulos un tanto abortivos. Bien. Y dentro de los elementos mesenquimales, seguramente yo espero encontrar predominantemente elementos un tanto más fibroblásticos, más fusiformes, pero podemos encontrar músculo liso, podemos encontrar, bien importante, músculo estriado esquelético. Ya vamos a ver por qué les digo, bien importante que encontremos músculo estriado esquelético. Bien, entonces estos son los tres elementos que los vamos a ver entremezclados, y lo que ustedes tienen del lado, el no moradito, son los principales marcadores de inmunohistoquímica que son positivos en el tumor de Wilms. Muy bien. Algunos de los elementos mesenquimales podrían ser vimentina positivo, los elementos epiteliales serían queratina y hema positivo. Algunos piensan que igualmente los elementos blastematosos podrían ser vimentina positivo. En ese 100 lo vamos a encontrar cuando hay elementos de alguna forma neurales, y estos dos marcadores son bien importantes porque los vamos a encontrar positivos en un muy alto porcentaje de los tumores de Wilms, independiente de los elementos constitutivos previos que les acabo de mencionar. El 96%, y eso no se lo tienen que saber, pero yo me lo sé, el 96% de los tumores de Wilms son WT1 positivos, e igualmente ese CD56 es muy alto. No pretendo que ustedes aprendan la inmunohistoquímica, pero sí que se familiaricen con esos marcadores para cuando lean un informe de histopatología. Muy bien, esta es entonces lo grande que tendríamos que saber de la histopatología del tumor de Wilms. Aquí estoy en cortes teñidos con hematocilina eosina. No les he mencionado algo. ¿Cuáles son los criterios de anaplasia? ¿En qué porcentaje se ve anaplasia? Del 4 al 5% solamente. Ya ustedes están pensando, probablemente al tumor de Wilms hoy día no le va mal. Cuando yo era estudiante de medicina, al tumor de Wilms le iba bien mal. O sea, un niñito con tumor de Wilms no iba a tener un buen futuro. Hoy día vamos a ver, se van a sorprender de lo que es la sobrevida a 5 años. ¿Cuánto se les ocurre que podría ser? Si el 5% tiene anaplasia. 95. O sea, será bien alta. 85, 90, 95%. ¿Cómo busco yo la anaplasia? Se los voy a contar, no lo tienen que escribir, simplemente sepan que existe la anaplasia, que es criterio malo y que está entre el 4 y el 5%. El año pasado decía, la gran mayoría de los tumores de Wilms presentan anaplasia. Esa era la respuesta falsa. Muy bien. Si siguen haciendo méritos, la dejo este semestre al final. Ok, muy bien. Como para que vayan sabiendo, les dejé 3 preguntas calcadas de las del año pasado. Se las regalé. 3. Ya con esas 3 ya. Y las otras 8 están re fáciles. Muy bien. Espero que no me hagan quedar mal. No me tomé la molestia de leer las de los otros profesores. Ya no sé cómo estarán. Respondo por mí. En el práctico así, aberranza, no nada. Esto, ok, continuemos aquí. Entonces, ¿cómo sé yo que hay anaplasia? La célula anaplásica, yo busco en el blastema, busco en el epitelio y busco en el mesénquima. Si yo empiezo a ver células que son 3 veces más grandes que las vecinas, o sea, me voy al blastema y veo que hay elementos 3 veces más grandes que las blastemas que están alrededor, o voy al epitelio y hay células que son 3 veces más grandes que las epiteliales que están a su alrededor y están más hipercromáticas, y de pronto encuentro ya figuras mitóticas más agresivas, más tetrapolares,
yo digo, aquí hay anaplasia. Y ese es el criterio para que yo diga anaplasia. Entonces siempre nosotros, en tumor de Wilms, le tenemos que garantizar al clínico que no haya anaplasia. Muy bien, si el tumor de Wilms tenía 20 centímetros, ¿cuántos cortes tuve que yo haber examinado? 20, uno por cada centímetro del tumor. No se les olvide, y esto es una norma en patología, un corte por cada centímetro de tumor. Muy bien, entonces tuvimos acá este caso de tumor de Wilms. Ya les conté que es la anaplasia, factor pronóstico malo, y la vemos en el 4 al 5%. Muy bien, aquí justamente ustedes están observando un tumor de Wilms en el que estamos mostrando elementos epiteliales, glóbulos abortivos, estamos mostrándoles además tubitos. Ahora hay mesénquima que nos está circundando. Acá, ¿qué predomina? ¿Qué componente? Hay un predominio del componente blastematoso, hay algunos tubitos. ¿Qué será esto? Un glomérulo, pero normal, porque eso es el riñón del riñón que está al lado, ¿no? Ok. Nuevamente otro tumor de Wilms. Aquí hay elementos de los tres, hay mesénquima, hay blastema, hay elementos epiteliales. Aquí veo una diferenciación tubular importante. Los pacientes que tienen una proliferación tubular importante se considera un factor pronóstico bueno. Ok. Pero si produce mucho moco, es un factor pronóstico malo. Si hay mucho músculo estriado esquelético, es un factor pronóstico bueno. Nuevamente aquí sí que hay tubitos. Acá también tenemos. Y bueno, de las cosas pues que han ido saliendo, se ha encontrado, algunos piensan que definitivamente podría haber una lesión predecesora, a la que hoy día llaman restos nefrógenos. Se estima que del 30 al 40% de los casos de tumor de Wilms al lado hay restos nefrógenos. Se dice además que si el tumor de Wilms es bilateral, en el 100% de esos casos debe haber restos nefrógenos. Muy bien. Entonces, ya una que otra vez, por alguna otra circunstancia que nos ha llegado el riñoncito, hemos dicho hay restos nefrógenos. Este hubiera sido potencialmente un caso que hubiera ido a tener justamente un tumor de Wilms. Se piensa igualmente que esas anomalías genéticas que les empecé a contar ya se observan en los restos nefrógenos. Miren que se parecen bastante a un tumor de Wilms. Bien, aquí están justamente las alteraciones genéticas que ya las dijimos, las más importantes: WT1, el WT2, las mutaciones del P53. ¿Quién quiere ser genetista, cuánto grande? ¿Ninguno? ¿Tú? Pero haz genética clínica. Ok. Listo. Cuando me quieras ayudar con la parte genética, te invito. Ok. Profe, ¿Perdón? una pregunta, es que ¿Cuándo? no entendí muy bien a qué hace referencia los restos nefrógenos. ¿Cómo? Los restos nefrógenos. ¿Qué pasa? No entendí bien qué es. No, simplemente lo que tú tienes que saber, Juan, el diagnóstico lo tengo que hacer yo. O sea, no se tienen que desgastar aprendiéndose cómo se ven restos nefrógenos, porque eso es de patólogo. Lo que tienen que saber es que del 30 al 40% de los casos de tumor de Wilms se ha descrito que hay una lesión predecesora, que sería como la displasia en otros tumores y se llama resto nefrógeno. Punto. Una de las cosas que cuando presenté yo la reforma en el 2006, yo siempre le inculcaba a los profesores: ustedes le tienen que enseñar a los estudiantes qué tienen que saber ellos. Ustedes van a ser médicos, ustedes no van a ser patólogos. O sea, uno les tiene que transmitir a ustedes lo que tienen que saber de la materia. Ustedes no son ni patólogos chiquitos ni urólogos chiquitos, ustedes van a ser médicos generales. No sé si con eso le conteste, Juan. Si algún día pues quiere que nos sentemos a mirar cómo se diferencia allá, porque le encantó la idea del resto nefrógeno versus tumor de Wilms, lo hacemos con mucho gusto. Ok, listo. Bien. Aquí está justamente las otras alteraciones que se han descrito: pérdida del material genético en estos cromosomas, ganancia en ese otro, es inactivación de ese gen y una mutación activadora del gen de la beta-catenina.
Esta es interesante y a esta le han dado importancia últimamente. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos de la diseminación y las metástasis del tumor de Wilms? Primero, hay extensión a tejidos perirenales y a otros órganos. Aquí podemos tener extensión principalmente a médula suprarrenal, algunas veces hay hasta compresión medular. Entonces, vamos a tener extensión a justamente órganos adyacentes. Aquí dice que es frecuente, por eso está en rojito, la diseminación a la vena renal, y allá en una de las fotos lo estábamos mostrando. Tanto el carcinoma de células renales como el tumor de Wilms les gusta ir a la vena renal. Ya el carcinoma renal ya no va tanto como en otra época, no sé por qué. Es raro el compromiso a la pelvis y al uréter. Esto es válido también para el carcinoma renal. No es lo habitual que estos tumores primarios del riñón como tal tengan una extensión, una diseminación directa a la pelvis justamente y al uréter. Cuando tenemos una masa tumoral dentro de la pelvis, presupuestemos que justamente es un carcinoma primario de la pelvis renal como tal. Miren que las metástasis a los ganglios linfáticos regionales no son altas, son solamente del 15%. Metástasis distales principalmente a pulmón, a hígado y a peritoneo. Y este es un dato bien interesante que ustedes tienen que tener en cuenta. Si hay algo característico, aquí había café, ¿no? Por si van a decir que yo no tomé café. Bien. Si hay algo característico en muchos de los tumores que se pueden presentar en etapa pediátrica, es que den diseminación. Estoy hablando de sarcomas y de otros tumores en la cavidad abdominal, es que den metástasis al hueso. Cuando ustedes estén estudiando un tumor en un paciente pediátrico y tenga metástasis ósea, en lo último que piensen es en un Wilms. Bueno, el 1% da metástasis a los huesos. ¿Qué tal que les toque a ustedes ese 1%? Bien, pero eso es muy característico, ¿no? Es rara la metástasis al hueso. Inclusive hay un sarcoma en los niños que antes hacía parte del tumor de Wilms, que justamente se llama sarcoma metastatizante de los huesos. ¿Ok? Ahí tenemos imágenes, ahí hay una gran masa en el riñón, como ustedes pueden ver, contrastes justamente con el riñón contralateral. Muy bien, como les decía yo, definitivamente, pues el pronóstico es muy bueno. El promedio de sobrevida, como lo había dicho Tatiana, justamente está más o menos 80-90%. Y el tratamiento pues incluye nefrectomía, incluye quimioterapia e incluye radioterapia. Entonces, a estos chicos hoy día les va bastante bien en su tratamiento. Muy bien, factores pronósticos, ya les había dicho que la edad menos de 2 años les va a ir mejor. Para destacar justamente cuando hay anaplasia, pues definitivamente vamos a tener que hay una disminución en la posibilidad de curación. La diferenciación tubular extensa es un factor pronóstico bueno, la diferenciación a músculo esquelético es un factor pronóstico bueno también, la gran producción de moco es un factor pronóstico malo y ojo, la mutación del P53 es también un factor pronóstico malo. Un diagnóstico diferencial bien importante porque se parece bastante, macro y micro, es el nefroma mesoblástico. Pero yo les conté, el nefroma mesoblástico es congénito. Ustedes lo van a encontrar en los 6 primeros meses de la vida del niño. El pronóstico, el 7% de los nefromas mesoblásticos tiene un comportamiento agresivo. Esto es lo único que quiero que recuerden de esa lesión. Muy bien, y ahora viene otro tumor importante en la cavidad abdominal de los niños, y es el neuroblastoma. Es un diagnóstico diferencial importante. Tumor de Wilms contra neuroblastoma. Muy bien, y allá en un listado que ustedes pueden ir haciendo que se llama tumor de célula redonda pequeña y azul en pediatría, llevamos hasta ahora el linfoma. En segundo lugar llevamos el
tumor de Wilms, y en tercer lugar tenemos a este que les acabo de mencionar, el neuroblastoma. Muy bien. El neuroblastoma es indistinguible histológicamente del retinoblastoma. Luego también podrían incluir el retinoblastoma como un tumor de célula redonda pequeña y azul. Bien. Doctor, qué pena. ¿Perdón? ¿Cuál era el porcentaje de comportamiento agresivo en el 7%. ¿100? Es bajito, 7. Ah, Ok. gracias. Este otro que tiene aquí es bien interesante, que es el PNET, el tumor neuroectodérmico primitivo de la infancia, / sarcoma de Ewing. Ese es otro estupendo ejemplo de tumor de célula redonda pequeña y azul de los niños. En algún momento les dábamos un correlato de tumores pediátricos que no volvimos a dar. Y el carcinoma el carcinoma de suprarrenal es el otro tumor que podemos tener en diagnóstico diferencial. El carcinoma suprarrenal tiene picos de presentación, da en niños y da en adultos. Del feocromocitoma, que es el de la médula, pues ya hablamos en estos días. Dijimos que pueden haber segundos tumores y que incluyen fundamentalmente los sarcomas de partes blandas, algunos sarcomas de partes blandas o huesos, se los había mencionado, los sarcomas, leucemias y linfomas, y muchas de estas pacientes tienen mayor probabilidad de tener carcinoma de mama en etapas un poco más tempranas de la vida. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Tumor de Wilms? Fácil. Muy bien, Simón, ¿qué es lo más importante para usted del tumor de Wilms? 1. Que hay presencia de blastema. ¿Perdón? ¿Qué presencia de blastema? Hay presencia de blastema. Pero partamos, ¿qué es el tumor renal más frecuente? ¿Qué es un tumor maligno? Que tiene una sobrevida a 5 años del 80 al 90%. ¿Sí? Que puede ser bilateral hasta en el 10%. Que histológica, que generalmente es una masa única, que puede ser bilateral hasta en el 10, que puede ser multicéntrico hasta en el 7, que histológicamente tiene 3 tipos de elementos: blastematosos, epiteliales y mesenquimales, y que probablemente desde el punto de vista histológico el factor más importante es la anaplasia. Les conté cómo se ve la anaplasia y esto se ve del 4 al 5% de los tumores de Wilms. Hace parte de los tumores de célula redonda, pequeña y azul. Punto. Ese resumencito que les acabo de hacer es lo que se tienen que saber. No se desgasten aprendiéndose más. Eso, aunque se sepan eso, saben mucho del tumor de Wilms. Nata. Qué pena. ¿Es el más frecuente en niños o es el más frecuente en niños y adultos en la... No, en niños. Okay. O sea, tumor renal más frecuente en niños es el tumor de Wilms. Tumor renal obviamente más frecuente en adultos. ¿Qué horas tenemos? 38. ¿De qué? 38. Y 38. Dos. ¿Cuánto? 38. Muy bien. Acuérdense que yo soy sordo. Ok, por eso hablo duro. Creo que yo tengo una pregunta. Señor, pero hable duro. Con referencia a los pacientes pediátricos, Sí. ¿por qué es más común la metaplasia a hueso? No la metástasis a hueso. ¿En los otros? No, en general, en los pacientes pediátricos. Porque generalmente son sarcomas. Y por la diseminación normalmente del sarcoma es por vía sanguínea, pero no sé cuál sea el tropismo que en últimas tenga por la pared de la venita como tal. Ok. Bien. Tengo ahora entonces el siguiente tumor que vamos a ver, y es el carcinoma de células renales. Carcinoma de células renales, pues lo vamos a ver, lo estamos diciendo. La edad promedio de 55 a 60 años. Están descritos casos de carcinoma de células renales en niños, con características igualitas a estas que les voy a mostrar ahora en el adulto. Y desde luego que deben tener alguna malformación genética. Bien, esto es lo primero, vamos a empezar entonces. Más frecuente en hombres que en mujeres, quedamos que en el Wilms no había una predisposición por alguno de los dos géneros tradicionales. Ok, más frecuente, oiga, nunca me he puesto a pensar de los 27 géneros, uno cómo hace para saber cuáles son más frecuentes. No, es un chiste malo. Ok, más frecuente en hombres 2 a 1, bilateral en el 1%. Ok, yo la verdad nunca he visto un carcinoma de células renales bilateral. He visto bastantes tumores de Wilms bilaterales. Okay.
Vamos a pasar a la siguiente. Les dije hace poco algo que ustedes siempre iban a recordar. ¿Cómo es histológicamente la mayoría de las veces el carcinoma de células renales? ¿Es un carcinoma con qué tipo de células? De células claras. Espero que no se les olvide eso nunca. Carcinoma de células claras. ¿Por qué serán claras, Jesús? Porque está clara, yo recuerdo cuando eso era relacionado con una función que tenían los colectores en cuanto a la resolución de Toda esa vuelta para decirme no. Ok. ¿Qué tendrán? Esa va en un distractor que es correcto. Glucógeno, 1. ¿Y qué más tendrán? ¿Más qué? ¿Más qué? ¿Más qué? ¿Más qué? Patología básica. Célula clara está llena de qué? ¿De qué? Hombre, ¿me recuerda su nombre? Yo sé, hombre, me manda el pelo. Nico, sí, hay grasa. Hay grasa y hay glucógeno. Las dos. Muy bien. La pregunta, yo a ustedes no les alcanzaba histoquímica. Juan estaba angustiadísimo que si les iba a preguntar, claro, como tienen el previo del año pasado, ya la pregunta 8 era justamente de los colorinches de histoquímica. Algún día les hice una pregunta abierta que decía, no va a ser para ustedes, decía, usted observa vacuolas claras en el citoplasma de unas células. Eso podría ser, yo les contaba, agua, grasa o glucógeno. Julián, ¿cómo sabría usted cuál de las tres es? La grasa se diluye con La grasa se diluye. Entonces usted dejó el espacio ópticamente vacío, pero usted me dice, pero como yo pensaba que era grasa, yo la congelé y le hice rojo oleoso y le hice sudano. Si me da rojito, es grasa. Muy bien. Si quieren saber qué es glucógeno, le hacen un PAS, miren que sí se la sabe. Ya voy a ir a decirle a Marcela que deje la pregunta. Muy bien. Doctor, una pregunta. ¿Con qué se ven los bacilos ácido alcohol resistentes? Con Sid Nielsen. Los bacilos de la tuberculosis y de la lepra se ven con Sid Nielsen. ¿Y de qué color se ve el bacilo? Rojo. Muy bien. Si lo que usted quiere ver es hongos, ¿qué coloración de histoquímica pide? Algo que uno siempre quiere tener. Plata. Después de eso, póngale metenamina. ¿Sí? Carajo. Muy bien. Los hongos se ven negros. El Pneumocystis jirovecii también se ve con plata metenamina y se ve negro. Ok. Muy bien, si lo que ustedes quieren ver es glucógeno o moco, hacen PAS. Paz. Si lo que quieren ver es tejido fibroso, ¿qué coloración hace? Hace tricrómico y el tejido fibroso se ve azul. Si lo que ustedes quieren ver es calcio, hacen goncosa, claro. Pero si usted no es capaz de ver calcio con hematocilina y eosina, perdió el año. El calcio se ve con hematocilina y eosina y se ve moradito. Si hace goncosa, se ve negro. Voy a dejar la pregunta. ¿Cuál se me queda? Si yo lo que quiero ver, Sebas, póngame cuidado. Si yo lo que quiero ver, Sebastián, es amiloide, ¿qué me recomienda hacer? ¿Qué me recomiendan? Rojo Congo. Y se ve color salmón. ¿Saben qué es color salmón? Como el salmón. Un poquito menos que un fresita en leche, no mentiras. Doctor, quiero hacer una pregunta. Señora, ¿Esa acumulación de lípidos se da en las células de los túbulos colectores? ¿O en qué células? no, estoy hablando de la célula tumoral, como tal. Ah, ok, pero no surge a partir, digamos, de una displasia, de algún No. Se supone que los carcinomas de células renales, en la variante de célula clara,
y esto se los pregunto a veces, la variante de célula clara, que es la más frecuente, que es como el 80%, se originan del túbulo contorneado proximal. La segunda variante, que es el papilar, que es como del 10 al 15%, se origina del túbulo contorneado distal. Muy bien. Esos son detallitos que me gusta que se sepan. Okay. Gracias, Nata. Y ahora, factores de riesgo. Ya abrimos también, estamos haciendo un corchetico, unas viñeticas con tumor de célula redonda y azul. Ya abrimos también otro corchetico en el que vamos a decir tumores de la anatomía humana, donde definitivamente la primera causa es el tabaquismo. ¿Ya empezamos a hacerlo? Hoy es el primero apenas. Inaugúrenlo con carcinoma renal. Hermano, ¿para lo quiere poner ahí? Son 9. ¿Qué vas a hacer? Léelo. A ver, hombre. ¿Quién dijo pulmón? Obvio. El cabrón cogénico va ahí. Muy bien. Más arribita. ¿Por dónde se fuma? Laringe y cavidad oral, y van 4. ¿Quién dijo esófago? Listo, pero cuando dice esófago, tiene que decir carcinoma escamoso de esófago. Porque el adeno, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para el adeno de esófago? Se lo voy a preguntar el lunes. ¿El qué? Reflujo. El esófago de Barrett, pero el esófago de Barrett se produce porque hay un ¿qué? Reflujo. Un reflujo gastroesofágico, así de sencillo. ¿Qué porcentaje escamo, qué porcentaje adeno? 80-20. CA de cervix, ¿qué porcentaje escamo, qué porcentaje adeno? 80-20. ¿Qué porcentaje del curso va a pasar y qué porcentaje va a perder? 80-20. Espero que el 100% gane el examen. El martes, temprano en la mañana, el grupo A se enterará de las notas de él. A las 8 se enterará el grupo B. C, profe, C. No, el C de casa. Yo no sé quiénes vienen de segundos. El C. El D y los dos que me quedan se enteran como a las 9:30 de la mañana cuando salgan las notas. ¿Listo? ¿Qué pasó? Me ayudan los chicos que coordinan, que están en el grupo, de cuando cuadramos la revisión del parcial. O sea, porque quiero que lo hagamos en esta semana. ¿Sí? No me gusta que se me quede porque después tengo dificultades. Me gusta que vayan y revisen el previo. ¿Sí? Y me gusta que, pues no que se vayan allá a estudiar, porque a veces yo no sé, duran allá como 1 hora, mira. Van y miren, les pido el favor que pongan la plantilla y sumen, porque pues, no, yo veo bien, pero de todas formas no estoy exento que lo vean. ¿Sí? Les conté lo de mi perro con los premios. Hice los montoncitos y los puse en el piso, A, B y C. El perro pasó y vio 3 montones, ¿qué creen que hizo? Se pegó una orinada en todos los premios. Yo los puse a ventear. Y al otro día yo reví, y eso me encantaba, eso pasaba, ¿no? Ninguno se quejó que los perros, que los previos olían a... Por si acaso no los animen mucho, ¿no? Okay. Factores de riesgo. Muy bien, el primero, el tabaquismo. Es definitivamente el factor de riesgo más importante. En segundo lugar, cada vez se está cobrando más la obesidad, la correlación de obesidad con carcinoma renal. En tercer lugar, la hipertensión. Se habla de alguna asociación no clara con tratamientos estrogénicos. Estos muchas veces son coincidentes, yo digo que son coincidentales de alguna forma. Muy bien, el asbesto. Por norma, ¿cuál es el tumor maligno más frecuentemente asociado al asbesto? El de pulmón. Pero uno tiene la idea que es el mesotelioma de pleura. O sea,
Porque lo que pasa es que todas las que tienen mesotelioma de pleura generalmente tienen el antecedente de asbesto. Pero hay menos casos de asbesto asociado a mesotelioma que con carcinoma broncogénico. Y en tercer lugar tenemos el carcinoma renal, algunos derivados del petróleo, metales pesados y la insuficiencia renal crónica. En estos pacientes, a veces con diálisis a largo plazo, que hacen como unas enfermedades quísticas adquiridas, no es improbable que observemos carcinomas renales, está esto descrito. Y es particularmente de ese papilar, no es del de célula clara, en esos casos. Muy bien, pero recordar, cigarrillo, obesidad, hipertensión, esto era lo que nos habían enseñado, cada vez hay más correlación entre la parte molecular, la parte genética y el carcinoma renal. Bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Señora Nana. Es que ayer nos comentaban que, bueno, yo había preguntado la relación entre, digamos, el endometriosis y los tumores de ovario, pero me decían que era mucho más frecuente el carcinoma de células claras. Entonces mi pregunta entre esa relación entre la endometriosis y el carcinoma de células claras es porque de pronto ambos puedan tener... Pero carcinoma de células claras, ¿dónde? No me dijo de células claras. Es que ese es el problema, Ana. Es carcinoma de... Yo les dije, mientras no se demuestre lo contrario, un carcinoma de células claras es del riñón. El segundo lugar donde hay carcinomas de células claras es el ovario. Okay. El tercer lugar es el endocervis. Y les conté a algunos de ustedes que tuve un residente de patología que era obsesivo de hacer tareas. Y al día siguiente llegó y me dijo, profe, ¿podemos ver la tarea? ¿Cuál tarea? La de células claras. Primera diapositiva, son 37. Segunda diapositiva, me tocó ir 37 tumores de células claras. Okay. Pero los que ustedes tienen que saber, el carcinoma de células claras en ovario es agresivo, ¿no? Para que lo sepamos. Ok, bien. Pero allá es esa asociación. En carcinoma endometrioide y carcinoma de célula clara. Algunos piensan que es /oidil. Ok, pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, entonces, algunas condiciones que se asocian a carcinoma de células renales. Miren, el von Hippel-Lindau es bien raro, pero la mitad de los pacientes con von Hippel-Lindau pueden tener carcinoma de células renales. Lo que les decía yo de la enfermedad quística adquirida, de pacientes dializados crónicos, que pueden tener carcinomas de células, justamente carcinoma papilar, la enfermedad poliquística renal del adulto, la esclerosis tuberosa, que seguramente ustedes la han oído asociada a muchos tumores. He visto en la vida una esclerosis tuberosa solamente, asociación con niños que tuvieron neuroblastoma en etapas más tempranas, con hacía parte de este primero W tal no sé qué, la leiomyomatosis cutánea familiar y el linfoma. Ok. Visto de otro texto, ellos mencionan que el 96% son esporádicos, que hay una asociación importante, como ya se dijo, con el síndrome de von Hippel-Lindau, el carcinoma de células claras y de leiomyomatosis hereditaria, el carcinoma papilar también hereditario, está igualmente descrito. Ok, estas son unas características que a mí siempre me parecen interesantes y que hacen bastante peculiar al cáncer de células renales. Tal vez la peculiaridad más interesante que tiene el carcinoma renal, y esto acuérdenselo siempre, el carcinoma de célula renal, aparte de dar las metástasis clásicas que vamos a ver, él se caracteriza por dar metástasis inusuales. Y a veces la metástasis inusual es única. Y a veces no solamente es única, sino que está en un sitio que uno nunca se imagina y se puede debutar justamente con esa metástasis. He visto casos que empezó el carcinoma de células renales con una metástasis única en el dedo gordo del pie, debajo de la lengua, en el cuero cabelludo. O sea, son sitios inusuales. Alguna vez revisé, una de mis profesoras de cancerología tenía la revisión en esa época, y ella encontró que, porque su padre se supo que tenía un carcinoma renal justamente por una metástasis inusual, y la señora se volvió experta en el tema, hasta el 20% de la casuística que ella revisó allá en Cancerológico de Bogotá había debutado con esa metástasis anómala, inusual, el carcinoma de células renales. Muy bien, entonces siempre acuérdense, les están diciendo que hay una lesión tumoral en la piel que tiene células claras. Claro, pueden haber tumores primarios de la piel con células claras, pero no se les olvide que puede ser la metástasis de un carcinoma renal. Este es el primer dato.
El segundo dato, esto sí nunca lo he visto, es realmente, es que lo traigo porque los textos de patología clínica lo mencionan. Cuando hay dos tumores primarios en distintos órganos, el carcinoma renal termina teniendo algún tropismo por el otro tumor primario y termina siendo receptor de metástasis del otro tumor primario. Le pido que no me toque esa biopsia, porque usted está, generalmente lo que está descrito es que el que recibe la metástasis es el renal y el que la dona es el broncogénico. Entonces, pues va a tener uno dificultad seguramente con ese diagnóstico. Pero bueno, esto es anecdótico. Lo que está de primero sí que es válido. El fenómeno de regresión tumoral. El fenómeno de regresión tumoral, tal vez el clásico tumor que hace regresión tumoral es el melanoma. ¿Quién quiere ser dermatólogo? Muy bien, el melanoma es un tumor muy interesante. ¿Qué color se traduce que hay regresión en melanoma? Blanco. O sea, cuando ustedes tengan una lesión pigmentada tipo melanoma, que tiene zonas blancas, esto es bien importante. Este paciente puede estar haciendo regresión tumoral. Mientras no se demuestre lo contrario, regresión tumoral se correlaciona con diseminación metastásica masiva. No que haya que pagar IVA, sino que hay gran cantidad, pues, una diseminación muy importante. Y bueno, últimamente hemos encontrado ya algunos artículos que dicen que no necesariamente hay esa correlación. Pero bien importante saber que estos tumores pueden tener fenómeno de regresión y que la regresión habitualmente se correlaciona con diseminación metastásica. También se puede ver en el coriocarcinoma, en el neuroblastoma lo he visto, en algunos tumores, se me fue la palabra, algunos tumores de testículo, tumores de células germinales del testículo, y está también descrito en justamente este que estamos hablando hoy. El carcinoma de células renales puede hacer fenómeno de regresión y esto pues no es buena cosa, se correlaciona con diseminación metastásica. Y bien, miremos un poquito de lo que son los principales tumores. Entonces, en primer lugar, tenemos la variante de célula clara, que es la más frecuente, es del 70 al 80%, generalmente son esporádicos. Hay una pérdida de secuencias en el brazo corto del cromosoma 3. Este es bien importante. Ok, pérdida de secuencia en el brazo corto del cromosoma 3 y se originan a partir del epitelio proximal, del túbulo A proximal. Esto es un carcinoma de células claras. Ustedes están observando justamente una lesión. La célula les parece que es grande o pequeña. Grande. Es grande, es inmensamente grande. El citoplasma, el borde de la célula está bien definido, está perfectamente definido. El citoplasma es muy abundante. El núcleo es un núcleo más bien central, es un núcleo un tanto redondeado, algo de hipercromático, y si hay algo importante en el pronóstico es el grado nuclear. Eso se los voy a mostrar ahora más tarde. O sea, si hay algo fundamental en la histopatología del carcinoma renal es examinar el grado nuclear. Muy bien, ya lo vamos a mirar. Ok, ahora vamos a continuar con otras variedades que podemos tener de carcinomas renales. En segundo lugar, tenemos el carcinoma papilar de células renales, desde el 10 al 15%. Este formará papilitas, no tendrá células claras. El de célula clara puede tener cualquier arquitectura menos papilas. O sea, el de célula clara puede tener túbulos, puede tener glándulas, puede tener lo que ustedes quieran, no papilas. Y el carcinoma papilar no tiene célula clara. Cuando usted encuentra las dos cosas, papila con célula clara, el diagnóstico es el que está de último abajo, que se nos puso de moda, de personas jóvenes. El carcinoma de células renales asociado con translocación TALA. No me la he podido aprender de memoria. Yo siempre le digo el de la translocación. Ya lo sabemos qué es eso. Ya hemos tenido casos, los que hemos tenido en muchachas jóvenes. Ok, bien.
Hay otras posibilidades, ¿no? Está el carcinoma cromófobo, el de túbulos colectores que les dije que era bien raro, este renal medular, pues la verdad solo he visto uno, renal sarcomatoide sí he visto algunos. Muy bien, entonces pensemos ahora nuevamente en nuestro carcinoma de célula renal, en nuestro carcinoma el más frecuente que es el de célula clara, y vamos a ver cómo se va a ver macroscópicamente. ¿Ok? Son bien delimitados, son más localizados en la corteza, generalmente son polares, la extensión a la pelvis renal es tardía y rara, multicéntrico pueden cambiar ahí al 7%, al corte la superficie es sólida, amarillo dorada, con áreas de necrosis, hemorragia, calcificaciones y quistes. Fíjense que es bastante parecido a lo que habíamos descrito para el tumor de Willis. Puede estar pseudoencapsulado. Tienen ustedes ahora acá, estamos viendo desde afuera, aquí está el riñoncito y aquí están ustedes observando la gran masa. Ya la están viendo amarilla, desde luego que sí. Me vengo ahora que este otro corte, nuevamente estamos viendo otro carcinoma renal, alcanzan a ver parte del tejido renal abajo. Ahora lo tengo boca arriba, pues patas arriba, están observando el riñón no tumoral y para mi gusto este sería un magnífico ejemplo de un carcinoma de células renales desde el punto de vista macro. Es una masa predominantemente sólida, es una masa amarillenta. Vamos a mirarlo acá. Otras veces, como en este caso, puede haber algo de degeneración neuroquística, hay un material un poquito que parece mucoide, pero miren que la zona sólida es definitivamente amarilla, es carnosa, y aquí estoy en la interfaz entre el tumor y el tejido renal adyacente. La diseminación que damos a la pelvis es tardía y en mi época se describía como muy característico la diseminación a la vena renal. Hoy día se acepta que es tal vez solamente como el 10%, puede ir a cava y está descrito inclusive que puede llegar a aurícula. Okay. Este es un bonito ejemplo, empezando, una lesión multinodular bien definida. También no estamos exentos, como en este caso, de tener la degeneración quística, tal vez como el 30% de esta masa tiene degeneración quística, como lo podemos estar observando por acá. Ahora se me quedó el cursor. Nuevamente, pues acá tenemos una lesión tal vez ya un poco más predominantemente quística. Otras veces, y esto nos parecen a veces más difíciles, el tumor sale de la corteza pero crece hacia afuera. Está descrito. No es fácil originalmente. Uno piensa que es cualquier otra cosa menos un carcinoma de células renales, pero está descrito que esa opción la podemos tener. Por acá nuevamente con la lesión solidoquística, les traigo este otro aquí pequeñito y nuevamente pues les recuerdo que el de células claras, generalmente la célula clara no tiene arteria. Puede existir un segundo elemento tumoral que son las células granulares con un citoplasma un poquito más acidofílico e histológicamente pues vamos a tener áreas tubulares, no zonas papilares y formaciones quísticas. Aquí tengo un carcinoma de células renales, por acá tengo otro carcinoma de células renales. Tal vez no les destaqué, ahora sí se está moviendo el cursor o no. Hay caniquitos fibrosos, ¿no? Ustedes los están observando por acá. Miren que hay cierto grado de atipia en muchos de estas justamente células y otras veces por el contrario, como pueden evidenciar, el citoplasma es más granular, es más acidofílico, ya que hay un poquito más de pleomorfismo. Miren, les decía yo la clasificación nuclear. Esta clasificación nuclear es bien importante, la hacemos según la clasificación del doctor Fuhrman. Aquí están lo que nos toca hacer a nosotros con relación al tamaño, con relación al borde, con relación al nucleolo. El Fuhrman va desde 1, que es lo mejor, hasta 4, que es lo peor. Entonces, si me devuelvo acá, ahora ya la agarro otra vez. Bien, prefiero quedarme aquí. Entonces, les iba a mostrar cuál sería la diferencia entre un grado nuclear 1 y un grado nuclear 4. Lo que ustedes tienen que saber concretamente es esto.
La sobrevida en un paciente con grado nuclear 1 es del 84%. Pero si vamos al grado nuclear 4, esa sobrevida es solo del 24%. En eso era que quería yo enfatizarles. Bien. Ahora, desde el punto de vista de la inmunistoquímica, pues los carcinomas de células renales serán positivos para queratinas. Es bien importante que son positivos para queratina 8, para queratina 18. ¿Cuáles son los sellos realmente para un carcinoma renal? Un tumor que sea positivo para estas queratinas, que sea positivo para mentina y para CD10, sí o sí es un carcinoma de células renales. Esa triada es bien importante. El antígeno epitelial de membrana, el EMA, pues también puede ser positivo. Antígeno carcinoma embrionario también podría ser positivo. Característico, la deleción del brazo corto del cromosoma 3. El papilar no tiene deleción del cromosoma 3. ¿Qué más podríamos decir del papilar? Que tiene una tendencia franca, ese sí, a ser bilateral. Nuevamente juega la sobreexpresión del P53 en el carcinoma renal. Muy bien, ahora aquí para mostrarles, el 30% tienen invasión a la grasa perirrenal y a los ganglios linfáticos regionales. Muy bien, entonces, en esa grasita que hay alrededor del riñón hay gran cantidad de vasitos linfáticos pequeñitos y vasitos sanguíneos capilarcitos. A esto lo llamamos el seno renal. Se estima que por ese seno renal es que se van las diseminaciones de los carcinomas renales. Cuando el urólogo ha operado un carcinoma renal, él sabía que era un carcinoma renal. Él lo llama a uno a preguntarle cómo estaba el seno renal. Yo le tengo que decir, hay o no hay diseminación de células tumorales a través de ese seno renal. Esto es bien importante y es un concepto oncológico fundamental. La diseminación por esa vía del carcinoma de células renales. El 30% harán metástasis a distancia, a pulmón y a hueso principalmente, y el 10% solamente hoy día invade la vena. Muy bien, ahí tienen ustedes una fractura patológica en una metástasis de un carcinoma renal. Aquí tienen ustedes la macro, justamente, de un espécimen de autopsia en el cual pues, estamos observando todo este compromiso metastásico vertebral, en la que viene, pues nos están señalando con la flecha justamente la extensión del tumor a la vena renal, que la ven muy claro. Recordar las metástasis raras en sitios inusuales, aquí están en la boca concretamente, en este paciente. Ahora, hay una triada diagnóstica. Cuando esta triada diagnóstica está presente, lastimosamente solo es en el 9%, yo puedo estar casi seguro que el paciente mío tiene un carcinoma renal. Hematuria, dolor en flanco y masa abdominal. Hematuria sola en el 59, dolor en flanco 41, masa abdominal en 45. Pero la triada como tal solo está en el 9%. Pérdida de peso en el 28, anemia en el 21, fiebre en el 7, síndromes paraneoplásicos. El año pasado la respuesta era la gran mayoría de los pacientes con carcinoma renal tendrán clínicamente la triada diagnóstica. El 15% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen síndromes paraneoplásicos. El segundo tumor después del carcinoma renal que hace síndromes paraneoplásicos es el carcinoma renal por producciones de sustancias y justamente estos son los más importantes manifestaciones. Puede haber policitemia, hipercalcemia, hipertensión, disfunción hepática, feminización o masculinización, esto dependiendo de las sustancias o hormonas que se produzcan. Puede haber síndrome de Cushing, eosinofilia, reacción de ausemoide y secundariamente puede haber amiloidosis. Aquí tienen imágenes, más imágenes, nefrectomía, más quimioterapia, más radioterapia, supervivencia no es mala hoy día para el carcinoma renal. La supervivencia en promedio es del 70%. Doctor, una pregunta. Señora. ¿Por qué los interrogantes en la radioterapia? De pronto, Porque algunos piensan que no hace falta darle radioterapia. Ah, ok.
Bien, el carcinoma uroterial de la pelvis renal es del 5 al 10% de los tumores renales, por lo menos en el niño. En nuestra experiencia es del 1% solamente. Estos son pacientes que cantan rápido, hacen una hematuria temprana, hay hidronefrosis secundaria y pues es interesante que hay relación de sincronismo con tumores en la vesícula, en la vejiga urinaria, también uroteriales, hasta en el 50%. Pueden ser múltiples y macroscópicamente. Como ustedes pueden reconocer, hay una gran masa exofítica excrescente en coliflor la mayoría de las veces. El tumor benigno más frecuente es el AB. También pueden haber oncocitomas. ¿De qué color son las células de los oncocitomas en cualquier órgano? Amarillos. Ustedes con alguna frecuencia van a ver que hay oncocitomas. Pueden haber en salivales, pueden haber en tiroides, pueden haber en riñón. El oncocitoma tiene un citoplasma intensamente acidofílico. El oncocitoma es una lesión tumoral que tiene gran cantidad de mitocondrias y eso es lo que le da esa reacción pictorial acidofílica. Yo nunca entendí por qué no lo pusieron mitocondrioma. Se llaman oncocitomas. Y hay también carcinomas oncocíticos. Ya hablaremos de eso en algún momento. Tumor benigno también se puede presentar en los riñones. Con Kate llevamos una publicación bonita en un congreso de justamente oncocitomas renales y de oncocitosis renal. También tenemos publicaciones de este tumor que es bien interesante. El angiomiolipoma. El angiomiolipoma renal. El libro dice tumor benigno. De las publicaciones que tenemos nosotros son angiomiolipomas renales que mataron al paciente. Entonces, les dejo ese dato justamente para que miremos cómo es el comportamiento biológico de ese angiomiolipoma. ¿Cómo se verá? Es un tumor fácil de ver, angiomiolipoma. Van a haber vasos sanguíneos, va a haber fibras de músculo liso y va a haber tejido adiposo. Ustedes saben que es, seguramente no lo han oído nombrar. ¿Saben que es un PEComa? Escrito P-E-C en mayúscula, OMA. PEComa. Es uno de los capítulos nuevos interesantes de las neoplasias, los PEComas. Y los angiomiolipomas renales hacen parte de los PEComas. Hoy no es el día de hablar de PEComas. Si uno quiere polarizar un auditorio de patólogos, hable de PEComas. La mitad dice que eso existe y la otra mitad bota el chicle. Y la otra mitad dice que eso no existe. ¿Sí? Entonces, es más, bueno, después les digo cuáles son los sustentos para decir que no existe. Okay. Muy bien, pero saber que existe el angiomiolipoma renal. Eso sí lo tienen que saber y eso es un tumor tangible, eso es un tumor real. Yo pienso que lo que no estamos de acuerdo es que el libro diga que es un tumor benigno. La mayoría de las veces tiene un comportamiento benigno, pero nosotros hemos visto pacientes nuestros que murieron del angiomiolipoma renal. Justamente los presentamos en un congreso en Buenos Aires. Alguien que hace poco terminó medicina interna fue la persona que fue encargada en ese momento como estudiante nuestro de irlo a presentar. Las 2 o 3 personas que siempre se nos han pegado, a Kate y a mí, hacen una hoja de vida fabulosa. Además terminan paseando y yendo a buenos congresos. Entonces, con eso pues les estoy diciendo que tienen que llegar allá a decir que quieren trabajar con nosotros. Porque además les tengo que contar los 7 estudiantes que tuvieron cáncer papilar de tiroides durante su carrera eran cercanos a patología, a Kate y a mí. El factor de riesgo éramos nosotros, parece. ¿Listo? No sé si sabían que eso pasó con carcinomas papilares en nuestros alumnos. Fue la tesis de grado de Cristian. Sí, justamente con Cristian les hicimos la parte genética a estas 7 personas. Y justamente en 2 de los hermanitos o hermanitas de algunos de ellos logramos detectar carcinoma papilar de tiroides también. Okay. Bien. Ahí tienen un angiomiolipoma, parece como un lipoma,
Histológicamente pues están los tres elementos. Hay grasita, hay fibras musculares lisas y hay vasitos. Sin que le cuenten al de al lado órgano y lesión. Manuel, ¿qué dijo? Riñón, sí, ¿con qué? ¿Con qué? Metástasis. ¿Riñón con qué? Metástasis. ¿Con qué? Metástasis. Con metástasis. Múltiples, las ven ubicadas. Desde luego que sí. La que viene es más compleja. Órgano, lesión, ¿y dónde está el primario? ¿Dónde está el primario? ¿Dónde está el primario? Pulmón. ¿En dónde? Pulmón. ¿En qué? Pulmón. 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 Diga duro. Pulmón. Pulmón. Son metástasis, indudablemente que sí, y adicionalmente hay metástasis en las suprarrenales. ¿Qué les conté yo que era tan característico del cabrón congénito? Justamente que da metástasis a las glándulas suprarrenales. Un bonito caso. Ok. Órgano y lesión. Bueno, digan riñón por lo menos. ¿Riñón con qué? ¿Riñón con qué? Atrofia. ¿Riñón con qué? ¿Qué decía la primera diapositiva de hoy? ¿No decía? Decía otros tumores. Yo les dije que cuál era el tumor benigno más frecuente. Adenoma renal. Un adenoma renal, que quiera decir adenoma papilar renal. Es perfecto. Listo, ¿qué horas tenemos? 17. 10 y 17. Sí. Listo. 10 y 30, continuamos. ¿Les puedo pedir un favor? No me pregunten nada en estos 13 minutos.